Podcast and Vote. Escúchanos y descubre qué hace la Unión Europea por ti. Kaixo, hola a todos y bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast and Vote, el último ya de la serie que estamos haciendo dentro del proyecto Got My Vote, que con la financiación del Parlamento Europeo y la Diputación Foral de Vizcaya, pues quiere animaros a votar en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que será el 9 de junio. En este último podcast, pues bueno, arrancamos con el lema de la Unión Europea, que es Unidas en la Diversidad, para charlar un poco sobre este tema precisamente, ¿no? Sobre la igualdad, la diversidad en la Unión Europea, sobre si es solamente un lema que queda muy bonito o si realmente hay algo más. Entonces, para hablar de estos temas, contamos hoy con dos personas que, bueno, han hecho un hueco en su agenda y se lo agradezco muchísimo. Contamos con Carmen Díaz, que es vicealcaldesa y concejal del área de cohesión social del Ayuntamiento de Getxo, y me consta que una persona altamente implicada con todo el tejido social y participativo del municipio, que también me consta que es mucho y muy activo. Muchas gracias, Carmen, por estar hoy aquí. Y luego contamos también con Leiry Indurain Martín, que forma parte del equipo de la asociación de Civis, que estudió los grados superiores de marketing y que, bueno, si hay algo que decir de ella es que tiene una auténtica obsesión, digamos, por generar impacto social positivo, persona resiliente, activa, creativa, donde las haya, y que actualmente trabaja en Urbegui, pero tiene un lema que me encanta, que es si tú ayudas, tú ganas, y me parece un lema precioso para arrancar este podcast. Entonces, bueno, por situarnos un poquillo, bueno, pues la Unión Europea, nosotros cuando damos la charla sobre Europa en los colegios siempre decimos que es un proyecto hecho por, de y para las personas, ¿no? Hablamos de un ecosistema muy complejo en Europa, que al mismo tiempo es fascinante, ¿no? De muchas personas, diferentes culturas, religiones, ideas, gastronomía también. Somos personas diferentes, cada una con su problemática y espero que muchas de ellas, pues casi todas, vayamos a votar el próximo 9 de junio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad e igualdad, pues bueno, nos vienen a la mente muchos colectivos, ¿no? El colectivo de personas migrantes, mujeres, LGTBI+, personas con diversidad funcional, y hay una línea, ¿no?, como de interseccionalidad, ¿no?, para conseguir objetivos claros y de resultados, ¿no? Entonces, nos gustaría saber, vosotras, según vuestra opinión, ¿creéis que realmente la Unión Europea tiene ese proyecto de diversidad en el centro de sus políticas, o lo que he dicho antes, es solamente, pues eso, algo que lo tienen ahí, pero que en realidad cada día está más vacío de contenido? Empieza tú si quieres, Carmen. Vale, estupendo. Yo, primero de todo, antes de empezar, en un minuto quiero dar las gracias a Civis por todo este proyectazo que venís haciendo con el Got My Vote, con todas las multitud de acciones, el trabajo que ha sido ingente, porque creo que es muy importante esa labor, aparte del compromiso que tenéis como asociación con Europa y con la gestión del europeo, traer esa información y animar también a la participación a toda la ciudadanía, pero de forma más importante a la juventud, que muchas veces está desafectada de la política, ¿verdad? Que entiende que no es el mecanismo para, a pesar de que la juventud es muy comprometida en contra de lo que dicen algunas personas, yo defiendo mucho que la juventud es comprometida y está encontrando otros lugares para desarrollar ese compromiso social, y además muchas veces la ciudadanía y también la juventud de Europa como muy lejos, y a veces no somos conscientes de la importancia de lo que está en juego en estas elecciones. Entonces yo de verdad agradecer este trabajo que venís haciendo, ¿no? ¿Es realmente la Unión Europea un proyecto de diversidad? Pues yo creo que tiene que serlo, ¿no? Ese es el objetivo. Unidos en la diversidad, unida en la diversidad es el lema de la Unión Europea que ya se utilizó por primera vez en el año 2000, si no me equivoco. Y al final es un poco defiende el modelo de lo que Europa entendemos que tiene que ser, ¿no? Trabajar para la paz, trabajar para la prosperidad, beneficiándonos de esa diversidad enorme que tiene Europa de culturas, de tradiciones, de lenguas, que es lo que nos define y lo que nos hace, bueno, pues lo que es nuestra mayor riqueza, ¿no?
Yo creo que una de las prioridades de la Comisión Europea, sin duda, tiene que preservar ese modelo de vida europeo, pero ese modelo de vida europeo, eso que hablabas, ¿no?, del European Way of Life, que tiene que ver pues con defender el Estado de Derecho, con defender la democracia, con defender ir en contra de cualquier forma de discriminación por cuestión de género, de etnia, de religión, de condición socioeconómica, ¿no? Esos son los valores que tenemos que defender, y hay que decir que tenemos amenazas. Tenemos grandes retos por delante y tenemos amenazas, ¿no? Entonces, hablar de solidaridad, en el ámbito de la cooperación, hablar de derechos, hablar de libertad, hablar de igualdad, es más que nunca, siempre ha sido importante, desde el año 1950 y desde la Constitución de la Unión Europea en el 93, ¿no?, con el Tratado de Maastricht, pero es importantísimo que ante todos los riesgos geopolíticos y que se están dando en este momento, Europa sea más Europa que nunca, ¿no? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, Carmen, y bueno, me gustaría añadir que es que realmente Europa es diversidad, porque en Europa lo conforman muchísimos países, cada país tiene sus costumbres, su estilo de vida, sus idiomas, y cada persona o cada europeo forma parte de esa diversidad porque todos somos diferentes, incluso aunque pertenezcamos a un mismo país, todos somos diferentes. Con lo cual yo creo que lo que le hace falta a Europa es mucha mayor visibilidad, es decir, el que realmente hagan campañas de comunicación donde realmente se comunique a los europeos qué es aquello que se está haciendo, qué se quiere hacer y cómo se va a hacer y cómo la gente puede participar en ello, porque al final se pueden hacer muchísimos proyectos y muchísimas acciones, pero si realmente no involucramos a la sociedad, eso no sirve absolutamente para nada. Y luego, por otro lado, muchas veces pienso que Europa es un desconocido para muchas personas, ¿no? Porque realmente, ¿cuántas personas saben qué es lo que hace Europa? ¿Qué proyectos lleva a cabo? Realmente, ¿para qué está, no? Yo creo que al final Europa es un motor muy importante para nosotros, pero se tiene que dar más a conocer, se tiene que poner más en valor. Y luego yo creo que realmente los jóvenes sí que estamos comprometidos, tanto con Europa como con el impacto social positivo, pero muchas veces igual nos faltan herramientas o no sabemos muy bien de qué modo llevarlas a cabo, ¿no? Porque imagínate, al igual que existen lanzaderas de empleo, el cual pues personas en desempleo pueden acceder al mercado laboral mediante un tutor o alguien que les lidere y que les guíe, lo mismo podría pasar con Europa o incluso con España, ¿no? Pues el poder llevar a cabo, el que los jóvenes puedan llevar a cabo proyectos y que una persona les guíe. Sí, ahí es muy interesante un poco, en línea con lo que estáis comentando, pues bueno, cómo impulsar, cómo implicar, ¿no?, a la gente para que precisamente sienta el pulso de esa diversidad, pues desarrollar iniciativas desde lo local y con una proyección hacia Europa, que es uno de los objetivos que tenemos precisamente nosotros en la asociación, pues para conseguir esas sociedades más cohesionadas, ¿no? Entonces, seguro que Aleire y Carmen, bueno, no lo dudo, tenéis en mente proyectos que se estén desarrollando desde lo local y que trabajen, ¿no?, por conseguir esas sociedades más abiertas. No sé si podéis, no sé, comentar alguno, pues para que la gente que nos esté escuchando, pues por lo menos pueda asociarlo, ¿no?, y ver que, bueno, pues que realmente se hacen proyectos que trabajan por esa diversidad desde lo local. Y a ver, yo creo que realmente algo que tiene Guecho que el resto de municipios no tiene, y lo digo con conocimiento de causa, es la cohesión entre entidades. Yo creo que muchas veces las entidades actúan de un modo individualista y considero que hacen muy pocas cosas de manera conjunta, ¿no?, y de manera cohesionada. Yo creo que se tiene que fomentar mucho más el que diferentes entidades se unan para llevar a cabo proyectos. Yo creo que a la hora de que los ayuntamientos, diputación o cualquier institución dé financiación a una entidad,
para hacer un proyecto en concreto, tendrían que poner en valor el hecho de que lo hagan diferentes entidades de diferentes colectivos, ¿no? Porque al final, como yo digo, imagínate si hay un ejemplo, 10.000 euros para las entidades sociales y hay 10 entidades, pues claro, cada entidad con 1.000 euros pues puede hacer poco, pero si esos 1.000 euros se suman y hacen 10.000, pues se puede hacer un proyecto mucho más grande. Y luego, bueno, yo en particular tengo algún proyecto en mente para hacer en lo local, que todavía los estoy intentando desarrollar bien y aterrizar un poco lo que es la idea y luego ya poderlos llevar a cabo. Pero bueno, yo creo que sobre todo se tendrían que llevar a cabo acciones que impulsen lo que es el comercio local con ayudar a los colectivos vulnerables. Sí, comparto lo que plantea Leire, ¿no? Yo creo que, por un lado, tenemos grandes retos en el ámbito que nos ocupa hoy en este debate, ¿no? En el ámbito de la diversidad y de la igualdad. No descendemos los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Los datos son alarmantes. La desigualdad de género, pues necesitamos, dicen multitud de estudios que necesitamos más de 100 años, ¿no? Para conseguir una igualdad real y efectiva. En el proceso en el que vamos, a la velocidad que vamos. Desde luego los movimientos migratorios suponen un enorme reto y son fruto en muchísimas ocasiones de las desigualdades. Parte de esos movimientos migratorios tienen que ver también con la opresión que sufren muchísimas personas del colectivo LGTBI y desde luego tenemos que construir en toda Europa y desde una mirada local ciudades inclusivas para las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos grandes retos por delante. La Unión Europea posee competencias directas que formula a través de subvenciones de estructuras de programas y también de directivas marco, que en muchos casos son de obligada transposición y va construyendo, ¿no? Un entramado. Pero también hay competencias nacionales que de alguna manera en el conjunto de una unión pues nos van armonizando, ¿no? Nos vemos unos en otros en los distintos países. Por citar algunos, desde la mirada local, algunos de los proyectos en los que venimos trabajando en esa visión desde Europa, yo creo que en estos momentos, quien no conoce, ¿no? Los fondos europeos, esa importancia, por eso la importancia de más Europa. Venimos de la mentalidad de hace muy poquito tiempo, con esta Europa de los hombres de negro, de los recortes, de fiscalizar a los países, ¿no? Para que controlen exactamente, recortando en un montón de competencias que limitaban la acción política y, sin embargo, ahora la estrategia es completamente a la inversa, ¿no? Más fondos para la cohesión, más fondos para la inversión. En Getxo, concretamente, han aterrizado varios de esos fondos europeos. Un ejemplo es el centro intergeneracional que vamos a abrir en Getxo, ¿no? Que ya se está construyendo, que tiene una mirada a la atención a las personas mayores que sufren de dependencia y que tiene una mirada también a otro de los grandes retos que tenemos, que es la emancipación de nuestros jóvenes, que, bueno, pues desgraciadamente estamos, sobre todo en Euskadi, en unos niveles de edad altísimos, ¿no? Que acorta la libertad y los proyectos de vida de nuestros jóvenes. Luego, no solo hablar del marco subvencional, también de las estructuras y de los programas. Tenemos, por ejemplo, el programa Intercultural Cities, del que de hecho participamos a través de la RECI, de la Red Europea de Ciudades Interculturales, de la que aprendemos muchísimo. Somos más de 20 ciudades en el conjunto del Estado que venimos muchos años ya, en más de una década, de la mano, trabajando juntos en estrategias antirracistas, estrategias antirrumores, que se conocen, ¿verdad? Que tienen mucha ciudadanía de Getxo implicada y eso viene del Consejo de Europa, ¿no? Y nos está ayudando a avanzar, a hacer planes de acogida, a crear estructuras en este sentido y a ser una ciudad de acogida para la inmigración que llega a Getxo y trabajar en la cohesión en este sentido, ¿no? Por no hablar del marco de la cooperación, toda la cooperación descentralizada, la capacidad que tiene lo local para trabajar en el marco de la cooperación desde una visión de Europa, y ahí estamos colaborando con Plataforma, ¿no? Y con esa visión europea de la cooperación descentralizada. Y claro, ahora tenemos esta esperanza del ámbito de la
la discapacidad, de avanzar, ¿no?, a través de la estrategia y cómo va a aterrizar eso en lo local. De momento, muchísimos proyectos subvencionados en el ámbito de la accesibilidad con fondos europeos, ¿no?, que es importantísimo que la accesibilidad no venga solo para la discapacidad física, sino que también avancemos en la discapacidad neurosensorial, por ejemplo, ¿no?, en el conjunto de las discapacidades. Bueno, un poco por ahí. Nos queda mucho que avanzar, pero sí que tenemos la esperanza de que esa interrelación, ¿no?, desde lo local a lo global, y que Europa sea motor de todo eso. Y desde luego, sin ninguna duda, las políticas europeas impactan en lo local. Sí, enlazando un poco con lo que has dicho, la Estrategia Europea para la Discapacidad y el tema de llegar a todas las discapacidades, nos ha pasado a nosotras, por ejemplo, llevamos, pues no os voy a exagerar, igual 3 o 4 meses intentando montar una sesión informativa sobre Europa dirigida al colectivo con discapacidad auditiva, con la Asociación Gregorio Ibarra. Y claro, para mí esto es un terreno totalmente desconocido, pero claro, la discapacidad auditiva no es una discapacidad, tiene muchas diversidades, ¿no? Y entonces nos está resultando imposible encontrar un espacio capaz de dar cabida o satisfacer las necesidades de, pues eso, de las diferentes personas que tienen, pues, diferentes necesidades, ¿no?, a ese nivel. Entonces, un poco lo que tú decías, ¿no?, la Estrategia Europea de Discapacidad, yo buscando información, pues para la charla esta y tal, parecía que se limitaba solamente a la tarjeta de aparcamiento. Entonces, yo creo que ahí hay una mirada un poco sesgada, y no sé si es también por esa intención de que sea más vendible, ¿no? Pero ¿no pensáis que deberías tener también una mirada más global para que todo el mundo se sienta incluido dentro de esa estrategia y al mismo tiempo pueda ser más socializable, más democratizarse más entre quienes, pues gracias a Dios, no tenemos ninguna diversidad funcional? Sí, a ver, yo creo que lo que tendría que haber sería una entidad o una federación europea que unan a todos los países, porque sí que es cierto que FECOR no, se ha unido con algún país, han hecho algún proyecto en conjunto, han estado hablando de, pues, de las dificultades que tienen en cada país con respecto a la accesibilidad, pero al final eso queda en papel mojado. Pues sí, hablan entre ellos, se comunican, pero realmente luego no ejecutan nada, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber, pues, no sé, una asociación, una federación o alguna institución europea donde realmente pues la tengamos de referencia, ¿no?, las personas con discapacidad y las entidades, para hacerles cualquier tipo de consulta o duda. Bueno, yo creo que esto es un temazo, ¿no? Y es verdad que el foco, igual, como tendemos esa tendencia, ¿no? Por eso hacía hincapié a poner el foco en la discapacidad física, que es igual en lo que menos cuesta visualizar, pues se ha hablado mucho de esa tarjeta de aparcamiento y no de otras cuestiones, ¿no? Pero yo creo que en esta estrategia decenal, que no es la primera, que venimos de una anterior, y que además, como decía, de la importancia de Europa para que en los Estados miembros vayamos asumiendo esas directrices, pues es en lo que se basa la estrategia en España también, ¿no? Creo que la clave tiene que ver con el avance de derechos, y avanzar en derechos quiere decir estar plenamente incluidos e integrados en la sociedad. Los retos con la discapacidad son importantísimos. Es que no podemos obviar que las personas con discapacidad son las que mayoritariamente corren el mayor riesgo de pobreza y de exclusión social, que están no solamente mermadas en sus capacidades, en el reconocimiento de su autonomía y sus derechos, sino también excluidas de la cuestión económica, ¿no? Esto es un asunto muy grave, porque eso va ligado a la autonomía de las personas, ¿no? Entonces es importantísimo avanzar en igualdad de oportunidades, en participación, en esa parte que hablamos económica, para que las personas puedan decidir libremente dónde, cómo, con quién viven, circular libremente en la Unión,
y poder resolver sus necesidades y no sufrir discriminación, porque la discriminación se viene sucediendo a nivel social, a nivel laboral, incluso en una intromisión de su vida privada y de la gestión de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy importantes que se vienen avanzando y que no son solo para Europa, sino que Europa debe ser referente con una mirada al mundo, ¿no? Entonces, es muy importante que la estrategia no se quede solo en esto, ¿no? Creo que los objetivos son muchos, que tiene que seguir avanzando en el ámbito de la accesibilidad, en la circulación, en la residencia, en la participación en el progreso democrático, que eso en España hemos avanzado mucho con ese reconocimiento de la autonomía, ¿no? Y luego tener esa mayor calidad de vida. Queremos vidas que sean vividas dignamente y de forma independiente. Todavía hay una mirada muy biologicista, ¿no?, sobre la discapacidad, y aquí hay mucho que avanzar. Venimos de un tiempo en el que todo era institucionalizar, y creíamos que eso era lo correcto desde esa visión de expulsar de la sociedad o institucionalizar al que no cumple con todos los cánones, ¿no? Y eso es muy grave y debemos dejarlo atrás. Y yo creo que la Unión Europea tiene que avanzar para las políticas en Europa, pero para dar ejemplo también, ¿no? Y a escala mundial. Y creo que es muy importante que avancemos en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de la tarjeta, que va a ayudar, evidentemente, es una cuestión importante, pero también en directrices para el conjunto de los países que nos ayuden a mantener esa vida independiente, a mejorar el marco de los servicios sociales, porque sinceramente creo que el marco de los servicios sociales, tanto de la primaria y de la secundaria en nuestro caso, pero bueno, en el conjunto de la Unión Europea y en nuestro país en concreto, tiene mucho que hacer en el ámbito de la discapacidad y del acompañamiento a esa autonomía y a la mejor consecución de los objetivos personales de cada persona, ¿no? También en el ámbito educativo. Yo tengo una hermana con discapacidad auditiva y me acuerdo hace nada de años en los que solamente se le ofrecía 2 formaciones de formación profesional y no tenían acceso a ningún otro tipo de formación, ¿no? Eso limita muchísimo el acceso al mercado laboral y con lo cual a los ingresos, a la autonomía y a la libertad de elección. Creo que esa plataforma sobre discapacidad de la que habla la estrategia, que reúne de alguna manera a todas las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la convención, pues creo que, y también con representantes de las organizaciones de personas con discapacidad con voz propia, como tiene que ser, y a la comisión, creo que es importantísimo para que no quede en papel mojado y para que no se quede solamente en acciones tan concretas, ¿no? Y bueno, pues ese es el objetivo. ¿Plataforma? Plataforma sobre discapacidad, creo que se recoge así en el marco de la estrategia. Plataforma sobre discapacidad, tal cual. Sí, esa es una de las medidas, de las iniciativas emblemáticas que recoge, un poco repasando, yo no soy experta en estrategia europea, pero un poco repasando las medidas que recoge esta nueva estrategia, tiene que ver con eso, ¿no? Una de ellas, de estas iniciativas emblemáticas, tiene que ver con esa plataforma sobre discapacidad donde las personas tengan voz y también estén representadas autoridades nacionales que se impliquen, Sí, que avancen. No la conocía. No la conocía, gracias. Lo único, si me permite, Sonia, decir una cosilla. Sí. A ver, yo sí que es cierto que pienso, al igual que tú decías que tu hermana con discapacidad auditiva no tenía acceso, solamente tenía acceso a 2 formaciones profesionales, sí que es cierto que hay muchísimas personas que tienen pues diferentes diversidades funcionales y tienen dificultades para acceder a la universidad o a la formación profesional o a cualquiera de las formas, ¿no?, educativas que existen actualmente. Pero es que hay otras personas que pueden acceder a una universidad o a un centro formativo que luego terminan sus estudios, se forman y luego pues el mercado laboral realmente no está preparado para acoger a esas personas, ¿no? A veces es por falta de accesibilidad, otras veces es porque consideran algunas empresas que solamente somos un cupo y cuando reúnen el 2% de discapacidades ya no contratan a nadie más por el hecho de tener discapacidad, cuando al final yo tengo una discapacidad física y
somos profesionales ante todo, pues habrá profesionales buenos y profesionales malos, pero como cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que a las personas o a los profesionales hay que contratarlos porque son profesionales, no porque tengan una discapacidad o porque no la tengan. Y luego, por otro lado, considero que muchas veces yo, desde luego, estoy eternamente agradecida, ¿no?, a todas las personas que apoyan a los colectivos vulnerables, independientemente de que pertenezcan o no al colectivo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones echo de menos a gente con discapacidad que realmente luche por los derechos, pero desde un modo profesional. No sé si me explico. Sí que es cierto que hay muchísimos activistas en los diferentes colectivos vulnerables, en inmigración, colectivo LGTBI, discapacidad, etcétera. Pero a la hora de trabajar en las entidades, veo muchas veces que en los medios de comunicación, en las diferentes plataformas e incluso en reuniones con diferentes instituciones para defender nuestros derechos, van gente que realmente no pertenecen al colectivo, ¿no? Entonces, considero que nosotros, por el hecho de pertenecer a este colectivo vulnerable, tenemos información o tenemos vivencias que aportan mucho valor y que muchas veces no se nos reconoce, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, yo sí puedo apuntar algo. Yo creo que es muy necesario la construcción de ciudadanos activos, porque yo creo que todavía muchas personas en nuestra sociedad seguimos con esa imagen asistencialista, ¿no? Cuando vemos a una persona con discapacidad, y lo que decíais un poco las dos, ¿no? Parece ya que por el hecho de tener una diversidad funcional te tienes limitado a una serie de cosas a las que en principio pues deberías poder acceder dentro de tus circunstancias con total normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa plataforma que se constituya me recuerda un poco, seguro que no es lo mismo, pero un poco al consejo de la plataforma ciudadana que se ha propuesto, ¿no?, en la ley vasca de, no me acuerdo el nombre, de transición energética y crisis climática, ¿no? Que más allá de que se ponga sobre el papel y que al final sea una plataforma donde estén siempre las mismas personas, que se impulse algún tipo de iniciativa donde ciudadanos realmente de base tengan una presencia y sean activos realmente. Sé que no es fácil porque me consta que en este ámbito de la sostenibilidad en el que estamos trabajando tenemos un grupo específico sobre ciudadanía activa y literalmente nos hemos quedado en blanco intentando pensar qué podemos hacer para activar a la ciudadanía, pero creo que es totalmente necesario e incluso abordarlo con una mirada interseccional. Acabo de venir ahora de un webinar sobre un proyecto que nos lanzó una iniciativa nueva, y se ha conectado una activista argentina que se llama Silvia Palumbo, que es una cantautora. Y bueno, ha dicho una cosa súper interesante, ¿no? Que dentro de toda la actividad que ella hace, ¿no?, pues para promover la presencia de la mujer en la música y tal, el hecho de que ella sea una mujer de 60 años ya le añade un plus que al hecho de ya ser mujer dificulta su acceso a los espacios, a los círculos artísticos y musicales, ¿no? Entonces yo creo que al final esa mirada interseccional debe imbuir, ¿no?, todas las políticas locales, europeas y todas en general, ¿no? Que es un poco la última pregunta, ¿no?, que teníamos en este episodio de podcast, ¿no? Que era bueno pues pensar de qué manera, ¿no?, esa construcción de esa Europa diversa, transversal, interseccional, si no debería estar, pues eso, en todas las políticas, ¿no? No que haya un apartado de los programas electorales de diversidad, igualdad, sino que es algo que debería estar pues en todo lo que se hable, ¿no? A la hora de hablar de empleo, de vivienda, de todo, ¿no? No sé lo que opináis. Sí, al final tiene que haber una cohesión entre todo y desde luego que las personas que pertenecemos a colectivos vulnerables pues tenemos dificultades a la hora de acceder al empleo, a la hora de acceder a una vivienda, a la hora de relacionarnos con la sociedad, a la hora de participar de un modo activo en la sociedad y a la hora de poder desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿no? Sí, lo comparto en esa clave que venimos diciendo, ¿no? Yo creo, un poco para
para terminar y cerrar este debate tan interesante, que lo que nos queda por construir es más Europa. No hay otro camino. Hemos aprendido de un modelo en el que se han hecho las cosas inversamente a cómo se vienen haciendo ahora y sabemos cuál es el modelo de construcción, ¿no? Somos más de 450 millones de personas a lo largo de 27 países y nos gustaría que siguiéramos creciendo en la Unión, ¿no? Yo creo que la clave es más Europa, más participación, más toma de conciencia, ¿no? Como venía diciendo Leire, toma de conciencia por cada uno de nosotros, por los distintos colectivos, ¿no? Por ese empoderamiento que lleva a la participación, esa mirada interseccional de la que hablaba Sonia. Queremos una Europa más intercultural, una Europa llena de oportunidades, una Europa que defienda los derechos humanos ante todas las amenazas y las desigualdades que estamos viendo, una Europa inclusiva, una Europa que defienda la diversidad, porque esa es nuestra riqueza. Ser homogéneos no... Al final la diversidad cultural o el conjunto de las diversidades son distintas formas igual de válidas de adaptarnos al medio que nos rodea, ¿no? Y todas son riqueza. Entonces, defender eso de la diversidad cultural, étnica, de todo tipo, ¿no? Una Europa también que se construya en el apoyo a la juventud, que lo tiene difícil, y en la construcción de ciudades también que aborden el reto del envejecimiento, porque vamos hacia una Europa, que eso es bueno, longeva, donde cada vez vivimos más y queremos hacerlo en mejores condiciones, ¿no? Yo creo que hay que destacar una cuestión importante, y es que a lo largo de todos estos años ha habido cierto consenso europeo. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí? Creo que las grandes tradiciones políticas, la derecha, la izquierda, ¿no? Esa tendencia socialdemócrata por un lado y esa tendencia pues de conservadores, liberales, demócratas cristianos por otro, todos juntos y juntas hemos construido Europa, ¿no? Pero ahora, desde hace unos años, hay una amenaza muy importante, lo estamos viendo en distintos países de la Unión. Por un lado, en Croacia, por ejemplo, con Plenković, también en Hungría con Orbán, en Italia con Meloni, y no solamente, ¿no?, quienes están regentando los gobiernos, sino también con el aumento de voto a la ultraderecha en distintos países, como en España, donde gobierna Vox en muchísimas comunidades autónomas, como Le Pen en Francia. O sea, la amenaza está ahí, está distribuida por toda Europa y pone el foco precisamente en lo que estamos hablando hoy, ¿no? Niega los derechos de los colectivos LGTBI, retrocede en los derechos de las mujeres, habla, no sé, parece que estamos teniendo debates otrora ya superados, ¿no? Como el aborto, el derecho al aborto, la libertad y no sé, la violencia, se niega hasta la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Yo creo que la ciudadanía es consciente y por eso este ejercicio que estáis haciendo de divulgación, de fomentar la participación y la necesidad también de que todos los colectivos, como dice Leire, tomen voz y participen en conciencia. Eso es lo que creo que nos toca en esta campaña reforzar ese mensaje. Sí, eso ha sido un poco el objetivo del proyecto y bueno, solo con el equipo de voluntariado que hemos conseguido, que ha sido y es súper diverso y es muy potente. Yo la verdad es que personalmente he estado encantada con el equipazo que hemos conseguido. Ya con eso me doy por satisfecha y además sobre todo porque sirve de punto de partida para hacer muchas otras cosas que tenemos ahí en cartera y que bueno, espero que vayamos sacando. Entonces nada, pues sin más, no os quiero entretener más ni robaros más tiempo. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí y compartir vuestras ideas y nada, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Me gustaría, antes de terminar, agradeceros a las dos el hecho de haber pasado este ratito con vosotras, de que hayamos podido debatir y la verdad que muchísimas gracias por todo, ¿eh? Nada, encantada, un placer. Bueno. Venga, hasta luego. Agur. Has escuchado Podcast and Vote, una producción de Euskonet para eCivis.